Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre, un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. Nacida el 8 de septiembre de 1652 en Sevilla, Luisa Ignacia Roldán, más conocida como La Roldana, aprendió el oficio en el taller de su padre, Pedro Roldán, un reconocido escultor de la capital andaluza. De ella estaremos hablando. Buenas noches. La fama de Luisa llegó a la corte real asentada en Madrid y provocó que se tuviera que trasladar con su familia a la capital española. Su ascenso a escultora de cámara del rey Carlos II en 1692 fue gracias a mecenas artísticos y ayuda de cámara del rey Cristóbal de Ontañón. Corría el año de 1652 cuando en Sevilla llegaba al mundo Luisa Ignacia Roldán, que fue bautizada en esta iglesia de Santa Marina según la partida de bautismo localizada recientemente. Luisa creció en aquel ambiente religioso que trascendía las iglesias y los lugares de culto en la bella capital andaluza, convertida entonces en una de las ciudades más importantes en la producción de arte de todo el país. Los talleres de los escultores ofrecían un amplio abanico de la religiosidad del momento. Hija del escultor Pedro Roldán, Luisa vivió rodeada de figuras de ángeles, arcángeles, vírgenes y santos. Su padre era uno de los escultores barrocos más prestigiosos en la Andalucía de aquel momento. Un arte, el barroco, cuyo objetivo primordial era despertar los sentimientos religiosos del pueblo. Por ello, todas sus obras iban destinadas a exaltar la vida de Jesús, de los santos. Hermosas tallas de la Virgen María ocupaban lugar destacado en las iglesias, en las que no faltaban sugerentes representaciones de personajes que habían alcanzado un lugar en los altares. Lo mismo que sus hermanas y hermanos, Luisa ayudaba a la producción en el taller paterno, demostrando una habilidad poco frecuente en una niña de tan pocos años. Su padre, viendo la buena disposición de Luisa, le enseñó dibujo y moldeado. Muy pronto se convirtió en alumna aventajada y en la colaboradora más importante del taller de Pedro Roldán. Así discurrió la vida de Luisa, hasta que entró a trabajar en el taller un muchacho que no le resultó indiferente. El joven se llamaba Luis Antonio de los Arcos y era un escultor mediocre que nunca gozó del apoyo del maestro Roldán, que cuando supo que su hija pretendía casarse con él, se negó a darle su consentimiento. Cualquier muchacha en aquel tiempo se hubiese plegado a la voluntad de su familia, pero Luisa no lo hizo y decidió casarse, aunque para ello tuviera que adoptar medidas un tanto sorprendentes. Siendo unas personas religiosas como eran, no podían acudir al matrimonio clandestino porque era una figura que estaba mal vista en aquellos momentos. Entonces pienso que hicieron lo correcto, que fue acudir al juez del arzobispado de Sevilla, allí manifestar por medio de un procurador un deseo de casarse, y ante ese deseo que pronunció el procurador, el juez del arzobispado manda inmediatamente que Luisa Roldán sea sacada de su casa, puesto que su padre se oponía al matrimonio que ella y Luis Antonio de los Arcos se habían prometido unos días antes. Tenemos que dar cuenta que la ceremonia de esponsales, es decir, de la promesa delante de testigos, fue el día 15 y el día 17 es cuando se produce el auto del juez que la manda sacar de su casa. Y el 25, unos días después, estando depositada en casa de un dorador, amigo y testigo de la familia, es cuando se celebra el matrimonio. Luisa se casó en contra de la voluntad paterna, rompiendo definitivamente con su pasado, porque aunque siguió viviendo en Sevilla, nunca reanudó las relaciones familiares. Por casarse con Luis Antonio de los Arcos, Luisa renunciaba a la posibilidad de continuar con un trabajo seguro que le gustaba.
El taller de su padre cada día recibía más encargos y su prestigio iba en aumento. Después de la boda, tendría que abrirse camino sola. Podrían salirle las cosas bien o tal vez no. Con su decisión, Luisa demostraba la fuerza de su amor y de su carácter, aunque también cabe pensar, observando sus reacciones posteriores, que en el fondo podría existir otro tipo de motivaciones. Resulta comprensible que Pedro Roldán deseara un mejor matrimonio para su hija, porque, como más tarde se demostrará, el joven escultor era posiblemente el menos adecuado. Pero a Pedro Roldán le tenía que costar bastante prescindir de la colaboración de Luisa en el taller, y puede que no fuera muy complicado hacerle cambiar de opinión para que aceptara aquel matrimonio. Sin embargo, Luisa no hará nada por conseguir su autorización. ¿Deseaba Luisa liberarse de la tutela de su padre para ser ella misma? ¿Quería independizarse y crear su propio taller al lado de su marido? Pensemos por un momento qué hubiese pasado si siguiese en el taller de su padre. Seguro que trabajaría más y no tendría problemas económicos, como llegó a suceder. Pero también es casi seguro que su nombre sería menos conocido y que la mayoría de sus trabajos figurarían como de su padre o del taller de su padre. Si Luisa Roldán no hubiera decidido de salir del taller paterno, con toda seguridad su obra hubiera quedado difuminada dentro de la obra del taller de Pedro Roldán. Hay que tener en cuenta que Pedro muere en 1699 y que su hija lo hace poco después. Por lo tanto, las obras personales hubieran quedado completamente encubiertas dentro de la amplia producción del taller familiar. Luisa Roldán se independiza de su padre y desde luego se independiza para salir perdiendo desde el punto de vista de la vida normal, de la vida económica, porque ella tiene un carácter y un espíritu muy emprendedor, en primer lugar, y en segundo lugar, muy independiente. Si no hubiera salido del taller paterno, estaríamos hablando de una colaboradora brillante y no podríamos hablar de una escultora independiente en un mundo donde todo eran obradores de gente, de hombres, quiero decir, era un trabajo masculino fundamentalmente. Por lo tanto, realmente acertó, porque ella lo que quería hacer era escultora. Eso indica que lo que quería hacer era una escultora y no una aprendiz toda la vida, ¿no? Es posible que Luisa haya intentado demostrar a su padre de lo que ella era capaz. Y sin duda, la mejor forma de conseguirlo era convirtiéndose en escultora de cámara, como conseguiría unos años más tarde. Esta hipótesis, de ser cierta, también explicaría el por qué, cuando Luisa vive en la miseria, no acude a pedir ayuda a su padre, que seguía triunfando en Sevilla. Lo cierto es que para algunas personas puede resultar menos penoso reconocer una equivocación en la elección de marido que un fracaso profesional. Siempre es complicado especular sobre los móviles que pueden haber impulsado a personas desconocidas que vivieron en épocas anteriores con costumbres y comportamientos distintos a los nuestros a adoptar determinadas posturas, pero también es difícil evitarlo. En el caso que nos ocupa, sorprende la consistencia, la profundidad de la ruptura que se produce entre padre e hija. La historia está llena de problemas de este tipo, aunque puede que en este, como antes apuntábamos, hayan entrado en juego otro tipo de consideraciones. Fuera como fuese, lo cierto es que Luisa Roldán era una buena escultora. Ella lo sabía, y el trabajo, pensaba, no le iba a faltar. En Madrid conoció Luisa Roldán al teórico del arte Antonio Palomino, quien la definió como una artista de modestia suma, habilidad superior y virtud extremada. Pronto supieron de su existencia en la corte y, animada por los comentarios que de su obra realizaban personas especializadas, se decidió a optar a la plaza de escultora de cámara. Para ello,
Luisa realizó algunas esculturas con las que intentó demostrar al rey y a la reina su habilidad. El rey remitió el memorial de Luisa al condestable de Castilla para que éste le comentara lo que le parecía la solicitud de la Roldana, a ver si era posible que se le concediera la plaza de escultora. Por fin, el 15 de octubre de 1692, el rey Carlos II accedía a nombrar a Luisa Ignacia Roldán escultora de cámara. Ninguna mujer había ocupado hasta entonces ese cargo. Aquel nombramiento representaba la consagración de Luisa como escultora. La decisión real constituía el mejor aval y el más claro reconocimiento de su obra. Luisa se volcó en su nuevo cometido y cumplió a la perfección con los encargos regios. La producción de estos años será numerosa e importante. Merece la pena destacar que Carlos II, además de distinguir a Luisa Roldán como escultora de cámara, creía de verdad en ella y consideraba que su trabajo era excelente. Esta valoración que de las esculturas de Luisa tenía el rey queda patente en la decisión real de encargarle a ella un Jesús Nazareno que Carlos II quería regalar al Papa Inocencio XI. Luisa, ilusionada, va comprobando cómo poco a poco su taller se llena de encargos que ella realizaba de forma magistral, pero de los que no obtiene la compensación esperada. Los pagos se demoraban cada vez más y a Luisa solo le quedaba el consuelo de haber triunfado como escultora en la corte. Ser escultor de cámara en aquella época tenía varias vertientes. En primer lugar, te aseguraba un sueldo mensual y te aseguraba una serie de encargos tanto del rey como del resto de la corte y personas allegadas. Y además, en el caso de la Roldana, tenía un valor especial, ya que ella, al salir del taller paterno en Sevilla, con eso conseguía un prestigio en la corte que seguramente llegaría a Sevilla y que demostraría su valía a pesar de haber salido del taller paterno. Pues es un paso muy importante, no solamente por los encargos que le puede hacer la corona, sino también por la emulación que la corona trae sobre todas las familias nobles, la burguesía que vive en Madrid, e incluso los embajadores, el cuerpo diplomático, extranjeros que pasan por allí, visitantes. Todo eso hace que la obra de un artista que sea considerado escultor de cámara, pues tenga una proyección nacional e internacional que no se lograría de ningún modo en un taller provinciano, por muy importante que fuera el taller de esa provincia. Luisa Roldán estaba en su mejor momento, en plenitud, como lo demuestran las importantes creaciones de estos años: Santa Clara, Virgen cosiendo, Arcángel San Miguel con el diablo a los pies y Virgen de la Leche. Sin embargo, su situación económica era poco menos que desesperada. Los pagos seguían demorándose. La Real Hacienda no pagaba. En los archivos del Palacio Real de Madrid han quedado cartas que Luisa Roldán escribía a la reina doña Mariana, suplicándole ayuda para poder mantener a su familia. Su situación era cercana a la indigencia, ya que en una de las cartas Luisa ruega una habitación donde poder alojarse con sus hijos. En 1695 le fue concedida una asignación de 100 ducados anuales que probablemente no se hizo efectiva en su totalidad, porque en 1697 Luisa vuelve a escribir pidiendo ropa para vestirse o cualquier otro tipo de ayuda. ¿Por qué no intenta regresar junto a su padre, que sigue triunfando en Sevilla? Ante la ausencia de comunicación con su familia, parece evidente que Luisa Roldán quiso mantener su independencia por encima de todo y que nadie en Sevilla conociera su complicada situación. ¿Qué hacía su marido mientras tanto? ¿Y sus hijos? El chico contaba 17 años y 14 la muchacha. Ninguno de los dos tenía ocupación. Se sabe que su marido, Luis Antonio de los Arcos, solicitó un trabajo de carácter doméstico en el Palacio Real de Madrid, que le fue concedido en junio de 1698 con unos ingresos regulares.
El tiempo iba pasando. Después de muchos esfuerzos y de 2 matrimonios, el rey Carlos II no había conseguido tener descendencia. Muy enfermo, contempla cómo la situación empeora en el país. La miseria cada día afectaba a sectores más amplios. Y la situación política se complicaba al no existir un heredero que le sucediera en el trono. En un primer testamento del monarca designaba como heredero al príncipe José Fernando de Baviera, que era nieto de su hermana, la infanta Margarita, la preciosa niña de las Meninas. Pero el príncipe falleció antes que Carlos II, que en su siguiente y último testamento decidió que quien tenía que sucederle era el príncipe Felipe de Anjou, nieto de su hermanastra, la infanta María Teresa, y del rey Sol, Luis XIV. Francia, Inglaterra y otras potencias europeas, antes de morir el monarca español, firmaron un tratado de partición por el que se ofrecía al archiduque Carlos España, los Países Bajos españoles y las Indias. El delfín de Francia recibiría todas las posesiones de España en Italia. Cuando muere en 1700 Carlos II, al rey de Francia Luis XIV se le plantea un dilema, ya que si aceptaba las cláusulas del testamento, incumplía lo acordado en el Tratado de Partición. Al final se inicia la Guerra de Sucesión de España. El archiduque Carlos le disputa el trono a Felipe de Anjou, a quien el monarca español había designado heredero en su testamento. Fue una guerra que en los primeros años tuvo como escenario las posesiones españolas en Europa, más que en la propia península ibérica. La complicada situación política por la que estaba atravesando España afectaba de forma especial a Luisa, que al morir Carlos II perdió su cargo de escultora de cámara. Pero su decisión de continuar cerca de la corte era firme, y por ello tiene que conseguir que quien suceda al monarca fallecido se fije en ella. El nuevo rey Felipe V, el primer Borbón en el trono español, hará frente desde Madrid a las pretensiones del archiduque Carlos. Al poco tiempo, la Roldana solicita ser nombrada escultora de cámara y presenta como aval 2 de sus obras. Pasan los días y no obtiene ninguna respuesta. Ante el silencio real, Luisa volvió a insistir ante Felipe V y de nuevo consiguió ser nombrada escultora de cámara en octubre de 1701. En esta nueva etapa realizaría 2 natividades muy hermosas, 2 figuras que en siglos posteriores serán utilizadas para analizar el estado emocional de la escultora, ya que muchos expertos, en su obra, han visto reflejada en la misma mudanzas del carácter de Luisa que podían oscilar entre la más profunda tristeza y la alegría desbordante. En esas 2 obras, sobre un mismo tema, sí contrasta la tranquilidad de una de ellas frente al nerviosismo de la otra. Es normal que el creador deje mucho de sí en su obra, pero sorprende comprobar cómo las esculturas de la Roldana han sido examinadas al detalle, intentando ver en ellas la respuesta de Luisa a muchos de los problemas a los que hubo de hacer frente en su vida. Bien, la ciclotimia es una enfermedad que ya es muy difícil de detectar en la actualidad, teniendo el paciente justamente delante. Entonces, hacerlo con una perspectiva de 300 años es muy aventurado y, sobre todo, no creo que sea el caso para explicar una irregularidad en la producción de un artista, porque eso es una cosa bastante habitual. Toda la producción artística en una figura no siempre es homogénea, sufre altibajos y, además, esos altibajos le llevan naturalmente a expresar la situación que en aquel momento tiene, pero eso no quiere decir que el personaje ejecutor de las obras sea ciclotímico. Aunque la teoría de la ciclotimia es interesante, mi opinión personal difiere un poco por la siguiente razón.
Como hemos dicho, tanto Luisa Roldán como su marido eran ambos escultores. Nadie duda de la mayor valía de Luisa Roldán, pero sí que intervendrían ambos en la hechura de las distintas imágenes, en unas en más proporción uno y en otras más proporción otro. Esto es lo que hace probablemente que haya diferencias en el estilo de imágenes que desde siempre han sido atribuidas a las Roldanas. Esto se aminora probablemente a partir de 1692, en que ella obtiene el cargo de escultora de cámara, en el cual le obligaría a hacer probablemente a ella los trabajos en exclusiva. A mí me parece que recurrir a ese tópico es tratarla como una mujer en un medio que no era el suyo. Sin embargo, yo pienso que no es que fuera ciclotímica, es que su vida transcurría en unas circunstancias dolorosísimas a veces, precarias otras, etcétera. Es decir, que ella estaba en una constante tensión por dominar ese dolor, dominar esa penuria, etcétera, etcétera. Y claro, el acto de la creación es una cosa tan íntima y tan intensa que es imposible que, además, trabajando con las manos, tocando el material con las manos, no traduzca ese tipo de tensiones en conflicto dentro de ella. Pero no es que unas veces estuviera contentísima y otras tristísima, no, generalmente estaba siempre bastante triste y probablemente la creación era lo que le daba la serenidad. No es extraño que ante la complicada situación de su familia, el carácter de Luisa experimentara ciertos cambios de humor, y es muy probable que Luisa Roldán sufriera desajustes emocionales. Desajustes emocionales que algunos críticos los han visto reflejados en otras dos obras de la escultora, La Virgen cosiendo y Arcángel San Miguel con el diablo a sus pies. Indudablemente no es lo mismo plasmar una escena íntima de la Virgen que el momento en que el Arcángel San Miguel domina al demonio, aunque tal vez existen en esta escultura unos datos reales o legendarios que influyen en la valoración de la misma. Según la tradición oral, Luisa Roldán utilizó su cara para ponérsela a San Miguel y la de su marido al demonio. Resulta pues inevitable ver un cierto regocijo nervioso en la cara del arcángel y sorpresa en la del demonio, que se retuerce de dolor. De ser cierta esta leyenda, significaría la pequeña venganza de Luisa, inmortalizando para la historia la cara de su marido como símbolo del mal. La vida de Luisa Roldán, la Roldana, fue muy complicada, pero ello no la llevó a claudicar. Todo lo contrario, siguió luchando y esculpiendo hasta el último momento. Estudiosos de la obra de la Roldana opinan que su auténtica personalidad, donde mejor se manifiesta, es en las pequeñas esculturas de barro, material con el que parecía sentirse muy cómoda. En estas pequeñas composiciones, la escultora incorpora elementos propios del lugar donde se supone se desarrolla la escena. Luisa Roldán consigue transmitir a estos pequeños grupos escultóricos un tono tierno y humano, ofreciendo una visión sencilla y cercana. Estas creaciones de barro, que influirán en la escultura de época colonial de la América hispánica, constituyen una novedad dentro del panorama de la escultura barroca en España. Se encuentran colecciones de ellas en Nueva York, Londres y Barcelona. Luisa trabaja para algunas familias importantes, deseosas de obtener obras de arte y además de pequeño formato, como las que ella crea. En esta época probablemente realizó los desposorios místicos de Santa Catalina, que hoy se encuentra en la Hispanic Society de Nueva York. De los últimos años de su vida nos han quedado unos preciosos belenes. Algunos de ellos han llegado a nuestros días y podemos comprobar la ternura y belleza de estas pequeñas figuras. No era muy frecuente que los escultores de entonces se dedicasen a este tipo de trabajo.
Pero de las manos de Luisa Ignacia Roldán salieron muchas natividades. Incluso elaboró algunas escenas propias de la vida de la Sagrada Familia, como la Sagrada Familia con el niño dando sus primeros pasos. Luisa murió en Madrid cuando discurría el año de 1704. Solo hacía 5 años que había fallecido su padre, el cual, a pesar del alejamiento, se había acordado de ella en su testamento. Tal vez Pedro Roldán se sentía orgulloso de aquella hija que se había atrevido a desobedecerle, pero que alcanzó fama jamás soñada por mujer. Porque Luisa Roldán Ortega, la Roldana, escultora de cámara de los reyes Carlos II y Felipe V, fue la escultora más importante del barroco español. Una mujer que soportó todo para poder seguir dedicándose a aquello en lo que creía y que tal vez la hacía feliz. Luisa Ignacia Roldán, la Roldana, figura clave del barroco, mujer con nombre propio, fue valiente. Se emancipó en lo personal y lo artístico, fue pionera y rompió moldes establecidos en su época. No se conformó solo con ser musa o modelo. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar del arte? La próxima semana regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Buenas noches.